Hola amigos, este es el podcast de RPC. En esta ocasión tenemos como acompañante a Pedro Vita, gerente de comunicaciones de la Federación Panameña de Fútbol. Pedro, ¿cómo estás? Un saludo muy especial. Elisa, ¿cómo te va? Muy buenas para ti y para toda la gente que está pendiente del podcast. Gracias, gracias. Aquí vamos y nuestro tema de interés y por el cual te contactamos es para hablar sobre el Mundial Femenino Sub-20, que ya sabemos que Panamá no será sede por decisión del gobierno, pero también sobre el cupo de las chicas y demás. Pero primeramente, Pedro, quiero que me cuentes cuál fue como esa reacción o esa postura de la Federación Panameña de Fútbol cuando se dio a conocer esta noticia. Una reacción de sorpresa, Melissa, porque realmente hasta 2 días antes, esto fue el viernes pasado, hasta 2 días antes, el mismo presidente de la FEPAFUT había tenido reuniones con sus pares de Pandeportes, con quienes empezaban a adelantar y ya con mucha firmeza lo que iba a ser el inicio de lo que es la remodelación del Rommel Fernández, sobre todo, ¿no? Y canchas de entrenamiento. Obviamente el gobierno ya había manifestado que por cuestiones de salud y que estamos viviendo y que financieramente estamos en una situación muy, pero muy complicada, había que tratar de reducir un poco el presupuesto que se le iba a destinar a la parte de remodelación del estadio Rommel Fernández y canchas de entrenamiento, pero la realidad es que en ningún momento a la FEPAFUT se le había manifestado lo que al final terminó siendo, ¿no? Que Panamá declinaría y al final nos terminamos enterando como se enteraron todos también de los Juegos Centroamericanos del Caribe a través de notas de prensa y no a través de una comunicación formal. Claro, y recuerdo que Miguel Zúñiga hablaba en Twitter y comentaba al respecto sobre la inversión que haría el gobierno, serían unos 10 millones de dólares aproximadamente, pero yo te quiero preguntar, Pedro, si el gobierno hubiese hablado previamente con FEPAFUT y le hubieran notificado que no podían apoyar, hubiese podido que la FEPAFUT lograra conseguir otros recursos u otra forma para que este mundial se pudiera llevar a cabo aquí. Sí, yo creo que sí, Meli. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que esta es una situación realmente muy, muy compleja y que más allá de que uno se sorprendió por la decisión del gobierno, también entiende, ¿no? que el gobierno está viviendo una situación realmente muy complicada porque el país está viviendo una de las situaciones más complicadas seguramente de su historia, ¿no? No recuerdo realmente un mundial en donde los gobiernos de los países que organizan ese mundial no hayan estado involucrados de manera directa. Realmente no lo recuerdo y estoy muy claro que, por ejemplo, en los últimos campeonatos del mundo, selección mayor masculina, tanto en Rusia como en Brasil, en Sudáfrica, sin los gobiernos esos campeonatos no se hubiesen podido efectuar. De todas formas, teniendo en cuenta que en Panamá iba a haber pocos partidos, porque el grueso, recordemos que se iba a desarrollar en Costa Rica, y también teniendo en cuenta que existía incluso la posibilidad de, en vez de albergar 8 equipos, se pudieran albergar 4, por ejemplo. Creo que con tiempo sí se hubiese logrado cumplir los requisitos mínimos que la FIFA exige para la organización de uno de sus momentos. Sin embargo, estamos especulando, ¿no? Es algo que no ocurrió y la realidad es que Panamá ha declinado. Y es importante también, más allá de que es una decisión por parte del gobierno, Panamá, a los ojos de la FIFA y del mundo, a la hora de una organización, es un equipo. Y es por eso que tenemos que tener bien, pero bien claro que fue Panamá la que declinó a través de una decisión del gobierno, obviamente, pero que eso repercute directamente en todas las partes involucradas. Claro, porque al final termina siendo una decisión unilateral desde el gobierno, a pesar de que Panamá es uno solo. Sí, así fue. Ya te digo, las partes estaban en contacto permanente, diario, semanal, ¿sí? Comité organizador local, FEPAFUT, Pandeportes, ¿sí? Quien era en representación del gobierno, quien estaba a cargo también de este proyecto. Pero bueno, al final estamos claros que tampoco fue una decisión directamente relacionada con el Mundial. Pasó lo mismo con los Juegos Centroamericanos del Caribe, que para el país sin ninguna duda también era un proyecto muy, pero muy importante, ¿no? Entonces, bueno, al final el gobierno tomó la decisión que sí nos sorprendió, nos hemos quedado sin el campeonato del mundo.
Bueno, ahora ya sabemos que Panamá no va a ser sede, pero hay algo que todavía está en duda y es el cupo de la selección femenina de Panamá en este mundial. Sabemos que previamente países que han perdido la sede, asimismo han perdido su cupo, ¿no? Pero es una situación distinta porque, por ejemplo, en el caso de Perú con el Mundial Sub-17, aún la eliminatoria estaba por disputarse y bueno, ya luego Perú no termina clasificando tampoco por la eliminatoria. Pero en esta situación ya se dieron los partidos de clasificación. eh, ¿Qué ha pensado la FEPAFUT al respecto? ¿Han comunicado algo a FIFA? ¿Le han manifestado algo para consultar sobre esta situación? Mira, lo primero, Melissa, que tenemos que tener bien claro, ¿no? Es que los cupos para los mundiales, como bien lo acabas de decir, y sus formas de conseguirlos dependen de la FIFA y sus decisiones como dueño de sus torneos. ¿Okay? Segundo, en situaciones normales la manera de acceder a un cupo es a través de ser sede del campeonato o de una eliminatoria mundialista como acabas de mencionar. Sin embargo, creo que esto es importante, ¿sí? Que todos lo tengamos en cuenta porque además creo que esto abarca también la decisión o las decisiones que ha tomado el gobierno, las dificultades que hemos tenido desde que la pandemia ha comenzado en nuestro país. Estamos hablando de que se trata de una declinación por parte del gobierno y de fuerza mayor por la situación sanitaria que vive nuestro país. De esta manera dejamos de estar en una situación normal y es por eso que no podemos obviar que tal vez la FIFA tome una decisión inédita al respecto. Esto no quiere decir que vaya a ocurrir, pero tenemos que tener en cuenta que todo lo que está pasando a nivel deportivo, a nivel social, en nuestro país y en el mundo, nunca había pasado en la época moderna, y sobre todo a la hora de estar organizando eventos tan importantes como los que estamos mencionando en esta nota, ¿no? Por eso no se puede ser categórico en especular o en pensar u opinar qué decisión va a tomar la FIFA. De parte de la FEPAFUT, sí, ya a través del presidente Manuel Arias se ha comunicado con la FIFA manifestando el deseo de Panamá, insisto en esto, de Panamá, no de la FEPAFUT, de Panamá, porque representamos a Panamá, de poder participar de la Copa Mundial a través de nuestra selección femenina sub-20. Nos hemos puesto a disposición de la FIFA para cualquier decisión que tomen ellos, en donde se nos permita como mínimo jugar por un cupo a través de un repechaje o como la FIFA lo disponga. Panamá, si tiene que jugar, Melissa, por un cupo, va a jugar. Y si la FIFA decide mantenernos el cupo a pesar de haber declinado a la organización, seguramente vamos a recibir la noticia con gratitud primero. Acá debemos ser muy agradecidos. Gran responsabilidad y luego con compromiso. Pero que quede claro que sí, que uno de los grandes objetivos de la FEPAFUT es que la sub-20 femenina pueda participar de este torneo, pero insistimos, y también tenemos que ser claros en esto, en que esta situación depende de la decisión que tome la FIFA, por lo que debemos esperar a que se nos comunique al respecto. Nos preguntamos cuándo, la realidad es que todavía no lo sabemos. Tenemos que ser pacientes, yo sé que es difícil, pero tenemos que ser pacientes y sobre todo agradecidos con la FIFA porque nos terminó eligiendo para organizar un campeonato del mundo, que no es un dato menor y que nunca había pasado, más allá de que finalmente no se vaya a poder dar. Claro, una vez que Panamá comunicó que no va a ser sede, FIFA no ha emitido ninguna comunicación al respecto, ni ha hablado con ustedes ni con nadie sobre su posición ante esto. Correcto, correcto. Y como se maneja FIFA, y creo que está bien que así lo haga, porque al final, claro, nosotros estamos muy metidos en el tema Panamá, es lo que nos importa y nos compete, pero FIFA representa a todas las federaciones, ¿sí? A todas las asociaciones. Por ende, creo que se maneja muy bien en ese aspecto FIFA, de que cuando toma una decisión, la comunicación es en general y para todos al mismo tiempo, porque al final de cuentas es el ente regulador del fútbol de todos y no solo de una u otra federación. Claro, bueno, y en caso de que esto se diera, Pedro, ya para estar cerrando aquí nuestra entrevista, sabemos que la Comisión Técnica está evaluando algunos perfiles para las selecciones y en este caso también para la femenina, tanto la mayor como la sub-20 y sub-17. ¿Tienes algún conocimiento sobre un plazo en el cual de repente podamos conocer cuáles van a ser los técnicos de las selecciones femeninas? Depende mucho de la actividad. Seguramente que de manera oficial vayan a tener las elecciones, ya sea la sub-20 con el Mundial, ya sea la femenina mayor con alguna competencia que va a venir próximamente.
creo que hay que esperar a esas fechas para poder conocer esos nombres. Sí tengo bien claro, no conozco los nombres, pero tengo bien claro que la comisión técnica ha trabajado con mucho énfasis y profesionalismo y compromiso, tanto como con la selección mayor masculina que ha sido noticia en los últimos días, como con el resto de las selecciones. Así que eso está muy, pero muy avanzado y en donde obviamente el comité ejecutivo lo crea pertinente, lo van a oficializar y lo van a comunicar, ¿no? Claro, claro. Ojalá que todo se pueda dar de la mejor manera. Pedro, muchísimas gracias por tu entrevista, por tus palabras, para darnos un poco de luz, ¿no? Sobre toda esta situación. Así que quedará a esperar a la respuesta de la FIFA. Queda ser pacientes, sí, agradecidos con la FIFA obviamente y aceptando lo que venga, porque tenemos que tener en cuenta, insisto en esto, en que fue una decisión del país, ¿sí? En este caso del gobierno, y eso lo tenemos que tener muy claro, pero también con muchísimo entusiasmo, haciendo lo que está a nuestro alcance. Eso también tiene que quedar muy, pero muy claro. Es una decisión de la FIFA, pero nosotros tenemos que manifestar también cuál es nuestro deseo, que cuentan con nosotros para lo que ellos crean conveniente, ¿no? Así que sí, toca ser paciente y ojalá que Panamá pueda estar en ese campeonato del mundo sub-20 femenino. Melissa, gracias a vos y un saludo a toda tu audiencia. Gracias Pedro, y bueno, gracias a todos los que nos acompañan en el podcast de RPC. Melissa Gallego, Pedro Vita, gerente de comunicaciones de la FEPA Food. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @deportesRPC en Instagram, @deportes_RPC en Twitter, RPC TV en Facebook, y también suscribirse a nuestro canal de YouTube, que estamos como Deportes RPC. Chao.